Hola amigos, el día de hoy vamos a ver la forma en la que funcionan los modificadores de daño físico. Hay algunos videos ahí afuera, por eso me había mantenido al margen, pero volviéndolos a ver hace unos días me di cuenta de que estaban un tanto incompletos. Además de que aquí en Project Alfheim tenemos las Random Options y en algunos casos muy específicos pueden llegar a cambiar la forma en la que podemos apilar los modificadores para obtener una mejor salida de daño. Así que nos vamos a enfocar mucho más en este servidor, aunque esto lo puedes aplicar en cualquier proyecto pre-re. Y de paso vamos a ver qué tan abismal es la diferencia entre los distintos niveles de armas y sus opciones, sobre todo entre las armas de nivel 1 y las de nivel 4. Primero veamos la lista de modificadores de daño físico que podemos encontrar en pre-re. Es daño racial, daño elemental, daño de tamaño, daño de rango, daño de clase, daño crítico, daño de skill, ataque porcentual, este es un tanto especial, hablaremos de él más adelante, y algunos buffs. Hay otros modificadores como daño melee, pero no recuerdo que existan en pre-re. En caso de que sí existan y los esté olvidando, no importa, el comportamiento será exactamente el mismo. Cuando nos referimos a modificadores de daño, decimos que algunos de ellos son aditivos y otros son multiplicativos. Son multiplicativos cuando se tratan de modificadores distintos, por ejemplo una Hydra Card y una Santa Porin Card. Una de ellas es daño racial y la otra elemental, y se calculan de la siguiente manera. O sea, un 44% de daño incrementado. Pero cuando se tratan de modificadores idénticos son aditivos, o sea que se suman unos con otros. Por ejemplo, dos Santa Porin Card se calcularían de la siguiente manera, un 40% de daño incrementado. La diferencia no parece muy grande, pero conforme el valor de los multiplicadores aumenta, también aumenta la brecha entre ellos. Otro ejemplo, si sumamos 4 Hydra Card, el daño incrementaría en un 80%. 20% por cada una de las cartas. Pero si usamos 2 Hydra y 2 Santa Porin, el resultado sería el siguiente. Un 96% de daño incrementado, o sea 16% más que en el caso anterior. Pero algo que se suele olvidar es que algunos equipamientos también proporcionan modificadores de daño y estos son aditivos a cartas con efectos idénticos. Lo mismo sucede con las Random Options aquí en Alfheim. Por ejemplo, 2 Hydra Card junto a una opción perfecta de nivel 4 y un Alice Doll incrementaría el daño en un 80%. Y por si esto fuera poco, hay otros pseudo modificadores, por llamarlos de alguna manera, como la penalización de tamaño y la variación de daño, a menos que seas un blacksmith y puedas ignorar eso. Pero pongamos a prueba armas de distinto nivel, para ello utilizaré Random Options perfectas y así vemos la diferencia total en el daño. Comenzando por las espadas de una mano, tenemos una Blade. Los modificadores totales dan un 111% de daño incrementado, logrando hacer 1644 de daño mínimo y 1688 de daño máximo en esta prueba. Luego seguimos con una Rapier con un 86% de daño incrementado, logrando hacer 1532 como daño mínimo y 1616 como daño máximo. Luego seguimos con una Saber con un 111% de daño incrementado, logrando hacer 1851 de mínimo y 2063 de máximo. Y por último con una Corp Sword con un 118% de daño incrementado, logrando hacer 2061 de mínimo y 2273 de daño máximo en esta prueba. Lo primero que podemos notar es que las armas de nivel 2 son en general peores que las armas de nivel 1, con algunas excepciones de las que hablaré más adelante. Y lo segundo es que la diferencia de daño entre un arma nivel 1 y un arma nivel 4 es brutal, pero estamos hablando de Random Options con un rol perfecto, y conseguir un arma de nivel 4 con los mods deseados y rol perfecto es algo que simplemente no le sucede a todos los jugadores. Incluso conseguir estos mods con un rol decente ya es algo difícil o caro. Así que con un rol medio o bajo, la Saber causaría aproximadamente un 6% menos de daño y una Corpse Sword un 20% menos de daño, lo cual sigue siendo más que un arma de nivel 1,
pero solo por un 10% aproximadamente. Ahora probemos con más equipamiento y más modificadores distintos, esta vez utilizando ataque porcentual. Para esto usaré equipamiento que todavía no está en el juego como Bradium Rings y Veteran Sword. En este video no estamos tratando de buildear Bowling Bash, solo estamos viendo cómo se apilan los modificadores. Comenzamos con una katana, los modificadores totales dan un 155% de daño incrementado, logrando hacer 2893 de daño mínimo y 2941 de máximo. Seguimos con la Bastard Sword, los modificadores totales serían un 128% de daño incrementado, logrando hacer 2835 como mínimo y 2951 de máximo. Seguimos con la Two Hand Sword, con un 121% de daño incrementado y causando 2993 de mínimo y 3340 de máximo. Seguimos con una Zweihander, los modificadores totales serían un 165% de daño incrementado, logrando hacer 3544 de mínimo y 4474 de daño máximo en esta prueba. Bueno, luego seguimos con una Veteran Sword, los modificadores totales serían un 150% de daño incrementado, logrando hacer 3250 de mínimo y 3694 de máximo. En este caso el test no es 100% fiable ya que va a ser nerfeada a Weapon Level 2 y se le sumarán 10 de ataque, pero la variación de daño va a ser muchísimo menor. Y por último otra Zweihander con Sword Guardian Cards, los modificadores totales serían un 184%, logrando hacer 3980 de daño mínimo y 4806 de daño máximo en esta prueba. Y solo para dejarlo claro, sí, sé que existe la Krasnaya como arma de nivel 2 y la Violet Fear como arma de nivel 4, pero son armas que rompen el estándar, a diferencia del resto de espadas de 2 manos que puedes encontrar más de una de nivel 4 con 2 slots y aproximadamente 200 de ataque. Seguimos. Esta vez la diferencia es muchísimo mayor debido a que los valores de los modificadores en las armas de nivel alto se disparan al añadir un nuevo multiplicador, en este caso ataque porcentual. Pero hay algo muy curioso en torno a esta estadística y es que funciona como daño de clase. El script de un Bradium Ring, por ejemplo, dice algo así. Y el de una Abysmal Knight Card dice algo así. Lo que me hizo pensar que deberían funcionar de manera aditiva con esta carta, pero de manera multiplicativa para todo lo demás, y para eso lo podemos comprobar con Asura Strike. El primer Asura con 40% de boss damage y 40% ataque causó 33.552 de daño. El segundo con 40% boss damage y 40% racial, 36.534, un poco más que el anterior. Y el tercero con 80% de boss damage causó 33.552 nuevamente, lo que confirma que el ataque porcentual funciona de manera aditiva con las Abysmal Knight Cards. Y esto es importante ya que si sueles probar estas cosas en la Rockalc, esto se calcula de manera distinta allí, así que puede que tus resultados varíen un poco. Le enviaré un email a Curimet con suerte y lo revisa. Y bueno, me di a la tarea de confirmarlo con otros modificadores de clase como los Diabolus Ring, que dicen algo así. Pero esta vez funcionan de manera multiplicativa, probablemente porque indican el ID de un monstruo en lugar de una clase en específico. No lo sé. Si has estado poniendo atención, habrás notado que el daño de las armas de nivel 1 es mucho más estable que el de las de nivel 3 y 4. Y esto se debe a la variación de daño. En caso de que no lo sepas, te lo explico muy rápido. Cada arma tiene una variación de daño del 5% por el weapon level, o sea 5% las armas de nivel 1 y 20% las de nivel 4. Si por ejemplo tienes 100 de ataque con un arma de nivel 1, tu daño varía entre 95 y 105, y en una de nivel 4 sería entre 80 y 120. Así que todas esas armas que nerfearon, convirtiéndolas en armas de nivel 2,
al mismo tiempo se beneficiaron con una tasa de daño más estable. Y bueno, solo quedan dos modificadores que no hemos tocado, Long Range y Crit Damage. Por suerte hay una skill que puede tener todos los modificadores posibles juntos, ya que es de rango, es físico, puede asestar golpes críticos, es de área y por si fuera poco tiene un buff adicional. Y en este caso con 26% de Crit Damage, 8% de Long Range, 2% ataque, 20% de daño elemental, 30% racial y 20% del buff, queda un total de un 139% de daño incrementado. Eso claro sin contar la ventaja elemental. Así que si el Nepenthes Bow llega sin un nerf, tendremos espacio para una carta adicional. Y solo un detalle acerca del True Sight, la verdad no recuerdo si es 20% de daño general o 20% de daño con arcos o 20% de daño de rango. En caso de que sea esto último, sería un total del 136% de daño incrementado, o sea 3% de daño menos. Habrá que revisar el script. Y al final, la mejor manera de obtener más daño es apilar la mayor cantidad de multiplicadores con valores similares. Obviamente cada modificador adicional hacen el uso del arma o del personaje mucho más restrictivo, pues pocos mobs van a compartir la misma cantidad de atributos compatibles. Pero en caso de que estemos tratando de min-maxear un personaje o hacerlo para correr un contenido específico, pues esta es la manera. Y creo que eso es todo de momento. Espero tengas más claro el cómo repartir los modificadores para sacarles su máximo potencial. Espero que el video te haya sido útil y pues nos vemos la próxima semana.